El ejemplo de hoy se utilizará el bucle. En este caso se plantea un algoritmo para mostrar los números naturales menores a n. N es una variable de tipo entero y se va a utilizar un contador i para controlar el bucle. Primero se va a leer n por teclado. N es el límite de los números naturales que se desean mostrar. Para iniciar se asigna el valor 1 a la variable i. Luego se inicia el bucle con la palabra mientras, controlando que i sea menor o igual a n. Se debe mostrar el valor de i. Luego se debe incrementar en una unidad para cesar luego el bucle. Se puede ver en la variable i, al mostrar, se mostrará también una coma para separar los números de la serie. En cada iteración i se incrementará en una unidad. Bien, para probar lo vamos a pasar a un editor de texto, el cual se graba hacia el celular y desde el cual se recupera hacia el editor del pseudocode, que es la aplicación de celular. Una vez corregido algunos formatos del pseudocode, se puede probar con la ejecución en el celular. Corregimos algunos símbolos y comandos. Por ejemplo, la asignación se debe utilizar menor guión. También se debe tener en cuenta el archivo con el que se graba antes de ejecutar y luego colocar nombre al proceso o algoritmo, en este caso serie. Ejecutamos y podemos observar que nos pide el valor de n. Colocamos el valor 10 y aceptamos, y nos muestra los números naturales menores a n, en este caso 10. Ahora, para poder codificar en lenguaje C, vamos a utilizar la aplicación móvil C en el celular. Inmediatamente se debe abrir una carpeta donde se puede crear el archivo. Se elige la hoja en blanco con el signo más en la parte superior y nos pide el nombre. Se debe elegir el nombre del archivo de acuerdo al algoritmo, sin espacios en lo posible, y la extensión .cpp. Esta extensión para que no falle la sentencia de la librería IOStream. Empezamos a crear las librerías incluyendo IOStream al principio. Luego incluimos la librería conio.h, que contiene la sentencia para detener la pantalla, la sentencia get, y empezamos con el código, no sin antes colocar la sentencia using namespace, que permite abreviar la palabra std que se coloca delante de cada sentencia de salida y entrada, code y sin. Continuamos con la codificación definiendo la función principal main con paréntesis de abierto cerrado. Luego abrimos la llave y empezamos con la declaración de variables. En este caso las variables van a ser enteras, n e i. Continuamos
Con la sentencia de salida del mensaje ingrese n, utilizando la sentencia code menor para direccionar la salida hacia la pantalla, que es la sentencia code. Inmediatamente podemos ver en el algoritmo la equivalencia con la sentencia escribir, que significa salida en pantalla. Inmediatamente la siguiente sentencia, la sentencia de lectura, o en este caso la sentencia sin, permite leer por teclado, direccionándola con un mayor hacia la variable n. Continuando en la sentencia de asignación, y es igual a 1, en lenguaje C es prácticamente la misma. Continuando la sentencia siguiente, la sentencia mientras, se traduce como while en inglés, y el paréntesis para agrupar la condición. Se elimina la palabra hacer y se abre llave porque existe dos sentencias, la sentencia code o escribir y la sentencia de incremento de i. Entonces es necesario utilizar llaves. Si solo tuviera una sentencia en while, se eliminan las llaves. En este punto, el incremento i es igual a i más 1 permite crecer a la variable i. Si no existiera incremento, el bucle sería sin fin y la máquina se colgaría. Terminamos con la sentencia get, que permite detener la ejecución de la pantalla esperando que se presione una tecla, y la llave final del programa. Antes verificamos que esté grabado y además si tiene algún error, como en la palabra iostream que está al principio, falta una e. Y en algunos compiladores la función principal requiere un tipo de dato, en este caso int, pero se debe incluir también al final la sentencia return 0, que es la devolución al sistema de un valor, en este caso el 0. Se procede a ejecutar y nos pide el valor de n. Ingresamos el valor 10, en este caso nos muestra los números naturales menores a 10. En este algoritmo se ha utilizado la sentencia mientras, donde la condición está al principio del bucle y hay dos sentencias que se repiten. La segunda sentencia que vamos a utilizar es la sentencia hacer mientras. En esta sentencia hacer mientras, el bucle o la condición se debe colocar al final del bucle y se inicia el bucle con la palabra hacer, es decir, primero se coloca la sentencia hacer y al final del bucle la condición de mientras. Mientras se cumpla la condición i menor a n, se repite el bucle. Esta sentencia no funciona en pseudocode o PCInt para algoritmos. Por eso es que se debe cambiar por una sentencia alterna, que es la sentencia de repetición, repetir hasta. Primero vamos a grabar serie natural 2 y vamos a hacer el cambio, el nombre del algoritmo también lo cambiamos. Inmediatamente les decía, cambiamos la palabra hacer por la palabra repetir y al final del bucle colocamos en vez de mientras la palabra hasta, lo cual implica que se va a repetir hasta que i sea mayor a n.
ya no sería i menor o igual a n. O sea, se utiliza una condición alterna para que termine el bucle. En este caso, i mayor a n. Bien, en este algoritmo, si ejecutamos, funciona de la misma forma. Con el valor 10, n muestra los valores menores a n. Ejecutamos ahora en lenguaje C. Primero debemos cambiar la sentencia mientras por la sentencia hacer mientras. En este caso se coloca do al principio del bucle, que significa hacer, y se traslada la palabra o el comando while al final del bucle, manteniendo las llaves. De esa forma, la sentencia do while utiliza la condición al final del bucle. El bucle hace repetir la sentencia code y la sentencia de incremento mientras i sea menor a n. En este caso, en lenguaje C se utiliza la sentencia hacer mientras. Como hemos modificado sobre el programa anterior, procedemos a marcar todo el código, copiar en la memoria con los botones de copiado del editor de lenguaje C del celular. Creamos un nuevo documento, en este caso creamos un nombre de archivo con el nombre serie natural 2.cpp. Luego pegamos todo el código copiado. Ejecutamos el programa y podemos ver que ingresando n igual a 10 nos produce los números menores a n. En este programa se ha utilizado la sentencia do while. Ahora, existe una tercera sentencia de repetición, es la sentencia automática for o para. Esta sentencia para se asemeja a la sentencia mientras. Por eso vamos a recurrir al primer algoritmo, lo vamos a guardar con el nombre de serie natural 3 para el tercer algoritmo, que va a utilizar la sentencia para. Primero completamos el nombre del algoritmo, que se va a llamar serie natural 3. Luego procedemos a cambiar a la sentencia para. En este caso, el valor inicial del bucle, del contador del bucle, se coloca directamente en la sentencia para. El límite o la condición de repetición se coloca el valor directamente en la sentencia para i desde 1 hasta n hacer, y el incremento que está i igual a i más 1 se coloca como paso 1 y se puede eliminar de las sentencias que se están repitiendo. Entonces, de manera automática, la sentencia para tiene el valor inicial, el valor límite y el incremento. Ejecutamos, se ingresa el valor 10 para n y produce la serie de los números menores a n. Esta sentencia para lo podemos traducir al lenguaje C como for. La sentencia for utiliza entre paréntesis los tres parámetros, es decir, la sentencia de inicialización, que es el i igual a 1, la condición de repetición, que en este caso de la sentencia mientras se coloca la condición i menor o igual a n, con punto y coma se completa el incremento, que es igual a i más 1. Esto se puede abreviar con un operador unario
por ejemplo, i++. Entonces se tiene la sentencia for en lenguaje C en una sola línea, 3 líneas de la sentencia mientras. Es decir, la inicialización, la condición de repetición y la sentencia de incremento. Bien, procedemos a guardar. Tenemos el bucle for que va a contar desde i igual a 1 hasta n, incrementando de 1 en 1. Como hemos modificado sobre el archivo de la serie natural 2, procedemos a guardar primero marcando todo el código, copiamos, creamos un nuevo archivo, guardando siempre con el nombre cpp, serie natural 3.cpp. Pegamos el código copiado y podemos ejecutar. En este caso nos pide n igual a 10 y nos muestra los números menores a 10. En este programa, la sentencia for tiene una sentencia para hacer repetir, que es la sentencia quote. Como es una sola sentencia, se puede eliminar las llaves, porque las llaves se utilizan para agrupar bloques de sentencias si son 2 o más sentencias. En este caso es una sola sentencia. Si ejecutamos, podemos ver que funciona igual. Ingresando n igual a 10, produce los números menores a este. Con esto hemos visto los 3 tipos de bucles. Gracias.